La enfermedad de Newcastle es una enfermedad de origen viral producida por un paramyxovirus de amplia distribución en el mundo que afecta a múltiples géneros y especies de aves. Es una enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van al SENASA van a encontrar un manual de procedimientos ante brotes de esta enfermedad. Ustedes como futuros médicos veterinarios deben saber que si están ante la presencia de un brote, ya sea tanto en avicultura industrial como avicultura familiar, están obligados a la denuncia de esta enfermedad. Como dijimos, es un paramyxovirus. La familia de los paramyxovirus es una familia extensa de virus, a su vez divididas en subfamilias, y dentro de la subfamilia Paramyxovirinae está el género Abulavirus, que es el virus de la enfermedad de Newcastle. Este paramyxovirus es un virus de ARN viral de cadena simple, es un virus envuelto y que tiene en su superficie proteínas de fusión y tienen dos cosas muy importantes que son las hemoaglutininas y las neuroaminidasas. Estas les confieren ciertas actividades biológicas como la hemoaglutinación, la fusión celular y la hemólisis, las cuales son muy importantes para su identificación y diagnóstico. Estas actividades biológicas que enumeramos, como por ejemplo la hemoaglutinación, es la capacidad de aglutinar glóbulos rojos, ya que estas neuroaminidasas y hemoaglutininas se adhieren a los receptores de los mismos, aglutinándolos. Esto es muy utilizado para el diagnóstico. Otra de las particularidades que poseen es de producir adherencia entre las células, como por ejemplo los fibroblastos de embrión de pollo, que también son utilizados para el diagnóstico, y forman estructuras como las de la foto similares a sincitios. La otra es la actividad hemolítica que poseen. Esta enfermedad tuvo sus orígenes en Java, Indonesia y en Newcastle, Inglaterra, aproximadamente en el año 1926. Se cree, ¿sí?, que hubo informes de brotes en Europa Central unos años antes que hoy actualmente se reconocen como brotes de Newcastle. Se le puso el nombre de Newcastle para no ponerle o no nombrar a la enfermedad con signos como, por ejemplo, no sé, una neumoencefalitis que pudiera ser confundida con otras enfermedades de signos similares. Actualmente, y ya le quedó el nombre. Hay diferentes cepas o prototipos. ¿Sí? El término cepa se lo utiliza para denominar bien un aislamiento bien caracterizado. Y hay 11 cepas como se ven acá en la diapositiva. El paramyxovirus tipo 1 es el patotipo más patógeno y tiene numerosos huéspedes, entre ellos el género Gallus gallus, que son las gallinas. El paramyxovirus tipo 2 afecta a pavos y paseriformes. Paseriformes saben que son un orden al que comúnmente se los denomina pájaros, como por ejemplo sería el gorrión. El paramyxovirus tipo 7 afecta a las palomas, aunque ellas también se pueden ver afectadas por el tipo 1, y es aquí donde entran en juego la bioseguridad de la que tanto hablamos. Hay un plan de vacunación para los colombófilos que crían palomas de carrera para evitar la diseminación del virus. A su vez, el paramyxovirus tipo 1 se lo va a clasificar en patotipos, donde están las cepas velogénicas viscerotrópicas, velogénicas neurotrópicas, mesogénicas, lentogénicas y la entérica o asintomática, las cuales vamos a ver más detalladamente los signos, las lesiones macroscópicas y microscópicas de cada una de ellas.
Bueno, la enfermedad se considera endémica en muchos países. Estos son unos mapas dinámicos que se pueden descargar de la página de la OIE que muestran la presencia o ausencia de enfermedad. Como puede verse, en color verde oscuro están marcados los países donde la enfermedad está ausente. Argentina, como muchos países de Sudamérica, es un país donde la enfermedad está ausente con vacunación. Somos un país libre con vacunación obligatoria. Marcados en rosa hay donde se encuentra la enfermedad presente, ahora, en este momento, bueno, no, en este momento no, este mapa es del primer semestre del año 2019. Luego hay unos marcados en color azul, que es donde la enfermedad está limitada a una o más zonas. Y luego en rojo, que son los eventos en curso. Eventos en curso donde la enfermedad está instaurada, ¿sí? Como Estados Unidos y fíjense Alaska. Se cree que esos brotes que hay en Alaska son importados desde la ciudad, desde diferentes zonas de México, donde hay personas que se dedican a la riña de gallo, animales de pelea, los llevaron hasta Alaska y es así como se produjeron esos brotes en ese país. Bueno, y este mapa es, como les decía, este es del segundo semestre del año 2019, por eso la mayor cantidad de países está sin colorear, porque no hay información suministrada todavía para poder completar este mapa interactivo. O sea que esta es la situación hasta diciembre del año 2019. La diseminación de la enfermedad es a través de movimientos de aves silvestres, por ejemplo. Muchas veces ellas son portadoras sin presentar signos, como así también de aves mascotas, aves de combate, palomas. El hombre también, o sea, el personal, el equipo que utilizan, por ejemplo, los equipos de vacunadores, todas aquellas personas que están en estrecho contacto con las aves. Cuando me refiero al contacto estrecho entre los animales, bueno, acá está la foto clara, ¿sí? De acá, luego de atender estos animales, capaz que van al galpón de al lado y así sucesivamente u otra granja, llevando el virus en sus pies, en su ropa. El transporte de aves vivas, por ejemplo, hacia el frigorífico, a través del alimento contaminado, o como en este caso, el alimento en el piso, en lugares abiertos, donde pueden venir eventualmente palomas u otro tipo de aves a comer y así transmitir el virus. Recuerden que la cepa del paramyxovirus tipo 1 afectaba a muchas especies de aves. Dada la actividad de las palomas mensajeras y que durante la carrera toman contacto con otras aves, son un potencial riesgo para la difusión de la enfermedad. Por lo tanto, el SENASA obliga la vacunación de palomas mensajeras, de palomas de competencia. En general, recomienda el uso de vacunas especialmente con virus de paloma, aunque también está permitido las vacunas de Newcastle y de pollo, ¿sí? Las diferencias que hay entre una y otra, bueno, una es el precio, la de pollo es más económica, las de palomas, según la marca de la vacuna, se vacunan una vez o 2 veces al año y las de pollo hay que hacerlo cada 45 días. En 1980 hubo una panzotia que afectó a pollos y palomas y en ambas especies produjo diarrea, signos nerviosos y muertes. Bueno, cuando hablamos del movimiento de aves silvestres estamos hablando de este tipo de animales, aves migratorias, que
por ahí son portadoras de la enfermedad, no presentan signos y están diseminando la enfermedad, por ejemplo, no sé, por toda América en sus olas migratorias. La transmisión puede deberse a la inhalación o la ingestión. Se transmite de manera primaria por aerosoles de las descargas respiratorias y a través de la materia fecal de aves enfermas o portadoras. El periodo de incubación es variable. El promedio es de unos 5 o unos 6 días dependiendo del virus, o sea, de la cepa actuante, de la edad del animal, del estado inmunitario. Como bien sabemos, el estado de enfermedad depende de 3 factores, ¿se acuerdan de la tríada epidemiológica? Y estos 3 factores son el agente etiológico, el animal susceptible y el ambiente. Bueno, acá estamos hablando eso mismo con respecto a el periodo de incubación, que va a ser más corto, más largo, teniendo en cuenta todos estos factores. Una vez que el virus entra al organismo, produce una viremia, una invasión visceral y finalmente del sistema nervioso central. Bueno, dijimos que para poder estudiar esta enfermedad la habíamos dividido en patotipos. Entonces dividíamos en cepas velogénicas, viscerotrópicas y neurotrópicas, mesogénicas, lentogénicas y entérica asintomática, las cuales van a presentar signos, lesiones macroscópicas y microscópicas diferentes. Bueno, en cuanto a los signos, con cepas muy virulentas, generalmente la enfermedad puede presentarse repentinamente, sin signos, con una mortalidad de hasta el 100%, muy parecido a los cuadros que ya vimos en influenza. Las cepas velogénicas viscerotrópicas comienzan con apatía, decaimiento, postración y muerte. Muchas veces podemos encontrar en algunos animales edema periorbital y de la cabeza, y en algunas, que no son las que se mueren al principio de la enfermedad, pueden presentar algunas diarreas. La morbilidad de esta enfermedad, de esta infección por esta cepa, es de un 100% y la mortalidad también es de un 100%. En el caso de las cepas neurotrópicas, ¿sí?, inician con signos respiratorios graves, seguidos 2 días después con la signología nerviosa, la postura cae, la morbilidad también es de un 100%, pero la mortalidad en el caso de las aves adultas es de un 50%, que igual es altísima, y en animales jóvenes llega hasta un 90%. En el caso de las cepas mesogénicas vamos a observar signos respiratorios con caída de postura. Fíjense que son todos signos comunes a otras enfermedades, por ejemplo con micoplasmosis. En el caso de las cepas lentogénicas pueden ser subclínicas o presentar signología respiratoria en casos complicados como por ejemplo con virus u otras bacterias concomitantes, por ejemplo micoplasma, o en animales inmunosuprimidos, por ejemplo con la enfermedad de Gumboro. Bueno, este es un animal con signología nerviosa, es el signo característico que se lo denomina opistótonos, que es una torsión del cuello. Otros animales aparecen con temblores, parálisis de las patas y de las alas, están atáxicas con temblores, hay algunas que están caídas. Están con decaimiento, secreciones filantes que salen por el pico. Están con decaimiento, secreciones filantes que salen por el pico. Hay caída de la postura que puede durar hasta semanas. Los huevos presentan cáscaras frágiles, se rompen fácilmente. Pueden encontrarse diarreas. Estas se pueden presentar en aves que no mueren al principio de la infección, generalmente con cepas velogénicas viscerotrópicas. Esas diarreas pueden ser amarillas como la anterior o de color verdoso.
El virus de Newcastle es una zoonosis. Produce una conjuntivitis que aparece en un plazo de 24 horas tras la exposición. No supone un riesgo para la vida y no suele durar más de 2 días. Sí por ahí adquiere importancia en la diseminación viral. Las personas con estrechos contactos con las aves pueden contagiarse y diseminar la enfermedad, ya que el virus queda alojado en el saco conjuntival, por supuesto en ese lapso de tiempo. Otra cosa relacionada con la salud humana, que me parece importante por ahí, es que este virus se reproduce en células cancerosas del hombre más rápidamente que en la mayor parte de las células humanas normales, y cuando coloniza estas células las necrosa. Entonces ha sido utilizado experimentalmente en tratamientos contra el cáncer. Bueno, los signos clínicos, las lesiones macroscópicas y los órganos afectados en aves infectadas con enfermedad de Newcastle pueden ser muy variables y dependen de la cepa, del patotipo, del virus infectante. En el caso de las cepas velogénicas viscerotrópicas, podemos observar en algunos casos ausencia de lesiones con edema y congestión de la mayoría de los órganos, y otras veces podemos encontrar este tipo de lesiones caracterizadas por hemorragias, ¿sí? Focos hemorrágicos necróticos en la unión del estómago glandular con el esófago o en la unión del estómago glandular con el estómago muscular. Se observan focos hemorrágicos en todo el recorrido del intestino, ¿sí? Son focos hemorrágicos necróticos, así también en las tonsilas fecales, en los órganos linfáticos como el timo, que se observan hiperémicos, hemorrágicos y necróticos, en las tonsilas fecales, es otra foto de tonsilas fecales, hiperémicas y hemorrágicas. Los folículos ováricos se encuentran flácidos, distendidos, hemorrágicos, como así también diferentes partes del tracto reproductor. Fíjense que esto es parte del oviducto, ¿sí? Con los vasos sanguíneos muy marcados de la gran congestión que presentan. Los cambios microscópicos de esta enfermedad no son concluyentes ni diagnósticos. En general vamos a observar en todos los órganos cambios vasculares como congestión, edemas, hemorragias, que se condicen con las lesiones macroscópicas, principalmente las halladas en las infecciones por cepas velogénicas viscerotrópicas. En el sistema linfoideo hay cambios regresivos que se visualizan microscópicamente como necrosis de los linfocitos en el timo, en el vaso, en la bolsa de Fabricio. También vamos a encontrar lesiones necróticas en el intestino, principalmente en aquellas áreas donde hay agregados linfoides. ¿Se acuerdan que en el intestino hay agregados linfoides que son normales en las aves, tejido linfoideo difuso, y es ahí donde vamos a encontrar esos focos necróticos que se condicen con las lesiones macroscópicas que observábamos, ¿sí? Que se veían desde la serosa como focos hemorrágicos y necróticos, todo alrededor del intestino. Este es un corte de cerebro donde se observan manguitos perivasculares compuestos de infiltrado linfocitario. No es una lesión microscópica característica solamente de esta enfermedad. En el caso de encefalomielitis aviar van a encontrar una lesión igual, por lo tanto no es diagnóstica ni concluyente de la enfermedad, ni de una ni de la otra. Vamos a observar en esta foto un corte de cerebro con gliosis focal. Vamos a encontrar también degeneración y necrosis neuronal. Bueno, el diagnóstico se hace mediante el aislamiento
Se puede hacer PCR, se puede hacer serología, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia. Los más utilizados son el aislamiento viral y la serología. Los signos y lesiones no son patognomónicos, o sea que no los puedo utilizar porque ustedes vieron que hay varias enfermedades, muchas enfermedades que producen signología respiratoria, que producen muertes, ¿sí? Y que producen lesiones similares. Por lo tanto, no me sirven para diagnosticar este. El aislamiento viral se obtiene a través de preparaciones de suspensiones a partir de hisopados traqueales, orofaringios, cloacales, o también puede ser de materia fecal, de animales que estén vivos o que estén muertos. Lo que se hace es inocular la cavidad lantoidea de huevos embrionados de 9 a 11 días. Al cabo de 4 días se analiza el líquido alantoideo de los huevos que contengan embriones muertos o moribundos. Generalmente produce muerte 48 horas post-inoculación. Y a ese líquido alantoideo le tengo que realizar la prueba de la hemoaglutinación o utilizar métodos moleculares como el PCR. Recuerdan que estos virus tenían neuroaminidasas y hemoaglutininas en su superficie, por lo tanto tenían la particularidad de producir acciones biológicas como la hemoaglutinación de glóbulos rojos, la aglutinación de glóbulos rojos. Entonces, cualquier agente hemoaglutinante debe enfrentarse luego a un antisuero y comprobar si presenta inhibición específica mediante la prueba de inhibición de la hemoaglutinación. Otra actividad biológica que caracterizaba a los paramyxovirus eran las de producir fusión celular debido a las proteínas de fusión presentes en su membrana. Esta característica es utilizada para el diagnóstico. Lo que se hace es, se enfrenta al virus a cultivos de fibroblastos de embrión de pollo y como resultado se obtienen placas similares a sincitios que evidencian la fusión de los fibroblastos. Otra herramienta diagnóstica son las técnicas moleculares, como la PCR. Se puede realizar el diagnóstico directamente del líquido alantoideo del cual se aisló el virus previamente, o de hisopados cloacales, orofaringios o materia fecal de aves vivas o muertas, y así poder realizar el diagnóstico. La inmunohistoquímica en tejidos, donde se colocan anticuerpos marcados, anti-Newcastle. La inmunofluorescencia, tanto la inmunofluorescencia como la inmunohistoquímica no son métodos utilizados de rutina. Bueno, las pruebas serológicas pueden ser de 3 tipos: el ELISA, la hemoaglutinación y la inhibición de la hemoaglutinación. La inhibición de la hemoaglutinación es la más usada para la detección de anticuerpos contra el paramyxovirus tipo 1, mientras que el ELISA, como se ve acá en la foto, el empleo de este tipo de kits comerciales, se utilizan para evaluar los anticuerpos vacunales. La hemoaglutinación. Mediante esta prueba podemos identificar el virus, ya que recuerdan que es un virus hemoaglutinante. Entonces, fíjense que los primeros pocillos, ¿sí?, que no tienen el botón rojo en el fondo, ¿sí?, son las pruebas positivas, ya que el virus se unió a los glóbulos rojos e impidió que decantaran los mismos. Esta prueba también se usa para la titulación de virus previo paso a realizar la inhibición de la hemoaglutinación. La inhibición de la hemoaglutinación se utiliza para detectar anticuerpos y titularlos y así diagnosticar la enfermedad. Los sueros, estos primeros sueros, ¿sí?, con glóbulos rojos decantados en el fondo del pocillo, son positivos. A medida que se diluye la muestra, al disminuir, como son estos, al disminuir la concentración de anticuerpos, el virus aglutina los glóbulos rojos. La prevención y el control de esta enfermedad
se van a hacer a través de dos pilares. Uno es la bioseguridad, ya sea estemos hablando de avicultura industrial o avicultura familiar, ¿sí? La otra es la utilización de vacunas, prevenir mediante la vacunación. Se emplean para esto, recordar sí que nuestro país es libre con vacunación. Para esto se emplean virus vivos de baja virulencia, cepas lentogénicas, o de virulencia moderada con cepas mesogénicas. También se utilizan vacunas inactivadas. Las vacunas vivas se administran vía ocular o en el agua de bebida y generalmente se hace una dosis al día 1 de nacimiento y luego se hacen repetidas vacunaciones. Las vacunas a virus muerto ¿sí? Se administran vía subcutánea o intramuscular, pero siempre después de haber dado como mínimo 2 dosis a virus vivo. La disponibilidad de paquetes tecnológicos con respecto a las vacunas son de fácil acceso para la avicultura industrial, no así para la avicultura familiar. Tengan en cuenta que un pequeño productor no dispone de estas tecnologías no porque no lo desee o no tenga medios económicos, sino porque no están a su disposición. Por eso me parece que es un tema importante de reflexión para pensar, porque si estamos insistiendo en que la forma de prevenir y evitar los brotes es la vacunación, yo creo que es un tema para pensar en esta industria tan verticalista. Tengan en cuenta que en países como en México, donde la avicultura familiar convive más ampliamente que en este país, es ahí donde hay brotes y focos de enfermedad, como en otros países, por supuesto. Los diagnósticos diferenciales son los que están enumerados en la lista, de los cuales los 5 primeros se corresponden con signología respiratoria. Influenza debería ser un diferencial en el caso de una infección con cepas velogénicas viserotrópicas, con una velogénica neurotrópica podría ser también, donde la mortalidad se asemeja, principalmente de la primera. Recordemos que nuestro país es libre sin vacunación contra influenza. Bien. En el caso de una baja o una caída de postura, debería ser el diagnóstico diferencial con síndrome de caída de postura y con micoplasma.